Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de Ana María Matute y vamos a comentar también brevemente un cuento suyo que hemos leído en la clase y que se titula Pecado de omisión. Ana María Matute es una de las narradoras y novelistas más importantes de la posguerra española durante el siglo XX. Una mujer que vivió de primera mano, muy de cerca, la Guerra Civil Española entre el año 1936 y 1939 y que publicó una parte de su obra literaria durante la dictadura del general Francisco Franco entre 1939 y 1975 y que después de la muerte de Franco en 1975 continuaría publicando obras literarias que le valieron un gran reconocimiento por parte de la crítica, ya que recibió varios premios literarios importantes y fue miembro también de la Real Academia de la Lengua Española. Cuando hablamos de las novelas de Ana María Matute, algunas de ellas están influidas por el realismo social y otras están también influidas por el surrealismo. En el caso del texto que nos ocupa, del cuento Pecado de omisión, este es un cuento que podemos clasificar, que podemos encuadrar con claridad dentro de esta tendencia del realismo social, pues explora algunos temas sociales y políticos de gran interés y también realiza una exploración de la psicología de los personajes principales, sobre todo el personaje de Lope, que como otros personajes de los cuentos de Ana María Matute es un personaje de reducida edad, es decir, un personaje joven que en muchos casos se ve oprimido por la estructura social del contexto en el que le ha tocado vivir. El título de este cuento, Pecado de omisión, ya nos lleva a una dicotomía importante entre el pecado de omisión y el pecado de comisión. Es decir, en inglés, sin of omission versus sin of commission. ¿Y cuál es la diferencia entre un pecado de omisión y un pecado de comisión? Bueno, pues un pecado de comisión es un pecado que nosotros cometemos al hacer algo que va en contra de las normas religiosas o de las normas morales. Por ejemplo, si nosotros asesinamos a una persona, entonces estamos cometiendo un pecado de comisión, porque realizamos una acción y de esa manera cometemos el pecado. Pero un pecado de omisión es un pecado que nosotros cometemos cuando no hacemos algo que deberíamos hacer siguiendo la preceptiva religiosa o moral imperante. Es decir, si por ejemplo yo sé que alguien ha matado a una persona, pero ese alguien que ha matado a una persona es amigo mío y por tanto yo no digo nada, entonces estoy cometiendo un pecado de omisión porque no estoy haciendo algo que debería hacer. Entonces el título ya nos lleva a esta diferencia entre el pecado de omisión y el pecado de comisión. Pecado de omisión es un texto que se centra en la historia de Lope y en su relación con Don Emeterio. Lope es un huérfano, an orphan, y Don Emeterio es el alcalde del pueblo, the mayor of the little town. Y Don Emeterio se ve obligado a recoger a Lope porque Lope es un huérfano que no tiene padre y que no tiene madre y realmente lo hace de mala gana. No tiene muchas ganas de recoger a Lope, pero se ve obligado a hacerlo. La relación entre Lope y Don Emeterio a lo largo de todo el cuento es una relación muy difícil, una relación muy negativa, si nos damos cuenta de ello ya al principio del texto, cuando vemos que la primera palabra que Don Emeterio dirige a Lope es un grito, shout, ¿no? Dice, ¡Lope! Entonces ya vemos que desde el principio la relación
entre Lope y don Emeterio va a ser una relación conflictiva, entre un personaje que tiene dinero, que tiene poder, es decir, don Emeterio, que es el alcalde, the mayor, y Lope, que es un personaje que no tiene ningún tipo de recursos económicos y no tiene ningún tipo de poder tampoco. Don Emeterio recoge a Lope, pero en lugar de darle una educación, lo manda a trabajar como pastor, as a shepherd, en las montañas, en un lugar que se llama Sagrado. Y durante el tiempo que Lope pasa en Sagrado, solamente tiene contacto con un personaje que se llama Roque el Mediano, y el contacto que tiene con este personaje es un contacto, como veremos, muy reducido. Lope es un personaje, un joven, que tiene una cierta inteligencia. Hay una conversación entre don Emeterio y don Lorenzo, el profesor, en la cual vemos que el profesor, don Lorenzo, dice que Lope es un chico muy listo, muy inteligente, y que quizá debería ir a la escuela. Pero don Emeterio dice que esto no es posible, porque dice, hay que ganarse el currusco, la vida está peor cada día que pasa. Es decir, Lope no va a tener una educación, sino que va a tener que trabajar como pastor y no va a tener las oportunidades que una educación le podría proporcionar. Lope va a Sagrado, es decir, a las montañas, y vive allí junto con Roque el Mediano. Roque, dice el texto, era algo retrasado y hacía unos 15 años que pastoreaba para Emeterio. Tendría cerca de 50 años y no hablaba casi nunca. Entonces no hay realmente una interacción verbal entre Lope y Roque el Mediano durante los 5 años que pasa Lope en Sagrado trabajando con Roque el Mediano como pastor. Es decir, en cierto modo Lope se encuentra fuera de la civilización, en un lugar en el que no puede tener una interacción verbal, una comunicación con nadie más que con unas ovejas que no le van a responder, y con una persona que tiene una deficiencia mental y que tampoco sirve como interlocutor para charlar con él, para hablar con él. 5 años después, Lope regresa al pueblo para una visita médica, es decir, para ir al médico, para ver a un doctor, ¿no? Y nos encontramos con que Lope es una persona, después de estos 5 años de trabajo continuo, prácticamente en soledad, en las montañas, en Sagrado, es una persona muy fuerte físicamente, pero que no ha tenido la oportunidad de ejercitar sus cualidades mentales, sus cualidades intelectuales, ¿no? Y entonces, cuando él vuelve al pueblo para ver al médico, se encuentra con Manuel Enríquez. ¿Y quién es Manuel Enríquez? Pues Manuel Enríquez era un antiguo compañero de la escuela de Lope, en el poco tiempo que Lope tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y se nos dice en el texto que Manuel Enríquez era un compañero de la escuela de Lope que no era tan inteligente como Lope, pero nos encontramos con que Manuel Enríquez ahora es abogado, he's a lawyer, mientras que Lope no ha tenido la oportunidad de tener una educación y ha tenido que trabajar como pastor. Entonces, cuando Lope intenta tener una interacción con Manuel Enríquez, lo único que es capaz de decir es ¿no? Una onomatopeya casi, no es capaz de decir ninguna palabra. Después de estar 5 años trabajando como pastor sin tener ninguna interacción verbal prácticamente con nadie,
viviendo en medio de animales y con Roque el Mediano, no es capaz de articular palabras, no es capaz de hablar, no es capaz de comunicarse con otra persona, que siendo menos inteligente que Lope ha tenido la oportunidad de tener una educación y de labrarse un futuro. Tenemos aquí o asistimos aquí a una animalización del personaje de Lope, que ni siquiera es capaz de comunicarse utilizando el lenguaje, que ya he dicho en la clase varias veces que es una tecnología para la comunicación. Pero Lope no es capaz de hacer esto porque no ha tenido la oportunidad de ejercitar esta capacidad para la comunicación. Nadie es capaz de comprender la situación en la que se encuentra Lope, y Lope tampoco es capaz de mantener ninguna conversación con ninguna persona cuando vuelve brevemente al pueblo. Lope se da cuenta de la diferencia que existe entre él y entre Manuel Enríquez y empieza a sentirse enojado, a sentirse enfadado, a sentirse impotente debido a esta situación. Y entonces, antes de volver a Sagrado, antes de volver a las montañas, va a visitar a don Emeterio. Y en cuanto don Emeterio lo ve, simplemente le dice: anda muchacho, vuelve a Sagrado, que ya es hora, ¿no? Y entonces le dice que tiene que volver a trabajar a las montañas como pastor. Y entonces esta reacción por parte de Emeterio al ver a Lope diciéndole que vuelva al trabajo, vuelve a Sagrado, hace que esto sea como la última gota que colma el vaso, ¿no? Como the last straw. Y entonces en esos momentos todo el odio, ¿no? Todo el enfado que siente, todo el enojo que siente Lope hacia don Emeterio sale a la superficie, y entonces coge una piedra que estaba por ahí, una piedra grande, y con esa piedra mata a don Emeterio, golpea a don Emeterio y mata a don Emeterio. Por tanto, al final del texto, Lope se ha convertido en un homicida, en una persona que ha matado a otra persona, que ha cometido un pecado de comisión en este caso, ¿no? Y entonces dice el narrador: cuando se lo llevaron esposado, handcuffed, Lope lloraba, y cuando las mujeres, aullando como lobas, le querían pegar e iban tras él, con los mantos alzados sobre las cabezas en señal de duelo, de indignación, Dios mío, él que le había recogido, Dios mío, él que le hizo hombre, Dios mío, se habría muerto de hambre si él no le recoge. Entonces estas mujeres están increpando, están culpando, blaming Lope por lo que ha hecho, por haber matado a Emeterio. Pues Emeterio recogió a Lope y no le permitió o no le dejó que se muriese de hambre, ¿no? Dice finalmente el texto: Lope solo lloraba y decía sí, sí, sí. Entonces, al final de este cuento nos encontramos con la ironía de la trama de este cuento, con una situación verdaderamente irónica, pues las personas que ven lo que ha hecho Lope lo culpan, por supuesto, de lo que ha hecho, pero no comprenden la situación personal que ha llevado a Lope a cometer este asesinato, a cometer este pecado de comisión contra Emeterio. Sí es cierto que Emeterio recogió a Lope, he took him in, ¿no? Y le proporcionó un trabajo, pero no le proporcionó ningunas oportunidades en la vida más que la oportunidad de ser pastor y trabajar. No le da ninguna oportunidad de desarrollarse intelectualmente, no le da la oportunidad de tener una educación como la tuvo Manuel Enríquez. Y entonces podemos pensar
que al final del cuento el título de esta historia, Pecado de omisión, se refiere a la actitud de don Emeterio frente a Lope. Omite, no hace algo que podría haber hecho, no lo trata como a su propio hijo porque no es su hijo, y le niega, he denies, le niega a Lope la posibilidad de tener una educación y de utilizar su inteligencia de una manera productiva. Lope, al estar fuera de la sociedad, no tiene ninguna posibilidad de progresar cuando vuelve de manera breve a la sociedad, y no tiene la posibilidad de interactuar con las personas que viven dentro de la sociedad porque él está situado fuera de esa sociedad, no porque él quiera estar fuera de esta sociedad, como otros personajes en la literatura, como puede ser Marcela en El Quijote, sino porque se ve obligado a trabajar, a estar en las montañas, fuera del pueblo, fuera de la sociedad, y por tanto no tiene la posibilidad de adquirir una educación que le pueda permitir progresar. En este sentido, la falta de contacto con la sociedad organizada, con la sociedad humana, el hecho de que ha tenido que vivir entre los animales durante tanto tiempo y con una persona con la que es Roque el Mediano, con quien no puede tener realmente una conversación, una interacción verbal, este tiempo que ha tenido que pasar, estos 5 años que ha tenido que pasar en sagrado como pastor, as a shepherd, lo han convertido realmente pues prácticamente en una especie de animal. Hay una animalización de Lope debido a las circunstancias que le ha tocado vivir, no debido a lo que él ha querido elegir. No tiene la posibilidad de elección porque estas elecciones están tomadas, ya están hechas, están decididas por otra persona que es don Emeterio, que por un lado ayuda a Lope, pero por otro lado de una manera irónica no lo ayuda y acaba creando esta situación de enojo, de rabia, rage, de odio, que acabará provocando esta reacción violenta por parte de Lope y que acabará matando a don Emeterio. Como vemos, un cuento que desde un punto de vista realista, del realismo social, explora algunos temas sociales y políticos importantes, y que también explora, se interna en la psicología de los personajes y en especial en la psicología del personaje de Lope.